El salón de baile de la Astoria Grand brillaba bajo 1000 luces de cristal, cada una reflejando la perfección calculada de la élite más rica de la ciudad. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal de El Me Gusta, difunde la información. Y cuéntanos, ¿desde dónde la estás mirando? Ines Crow se movía entre la multitud con la soltura de quien había pasado décadas, perfeccionando el arte de hacerse notar sin que pareciera que nadie más lo notaba. Era todo apretones de manos y medias sonrisas, con su smoking negro perfectamente entallado, y su copa de champán siempre llena. Pero apenas tocada, Anne casi había llegado al escenario cuando su mirada se desvió hacia una mesa de la esquina. La mesa 6 estaba sentada sola, con la espalda recta, una postura casi regia a pesar del corte modesto de su vestido oscuro. Los demás asientos estaban vacíos, como si los hubieran reservado solo para ella. Algo en su porte oscurecía el resto de la sala a su alrededor. Ethan aminoró el paso sin darse cuenta. Al principio no lo identificaba Anne la familiaridad. Su cabello estaba recogido en un moño suelto, revelando la elegante curva de su cuello. Su mirada, al posarse en él, fue tan aguda que lo dejó sin aliento. No fue la belleza lo que lo hizo vacilar. La había visto en innumerables ocasiones. Fue el reconocimiento, enterrado en lo más profundo, como un sueño medio olvidado. Anne se acercó con cautela, disimulando su curiosidad tras la serena confianza de un hombre que dominaba la sala. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó, señalando la silla junto a ella. Esbozó una leve sonrisa, de esas que no le llegaban a los ojos. ¿Importa?, preguntó en voz baja, mesurada, pero con un matiz más pesado. Él se sentó, observándola a la luz cambiante de las velas. No creo que nos conozcamos, dijo, aunque las palabras le resultaron extrañas. ¿Verdad?, preguntó. No era una broma, era algo más. Un desafío silencioso. Llegó el camarero, ofreciéndole champán recién hecho. Ella lo rechazó, con los dedos cerrados, protectoramente, alrededor de su vaso de agua. El silencio que siguió no fue incómodo, sino calculado, como si estuviera cronometrando cuánto tiempo podía sentarse sin llenar el aire desde el escenario. El maestro de ceremonias dio inicio a la primera ronda de discursos de la noche. Los aplausos estallaron, pero Ethan apenas los oyó. Su mirada se posaba en sus ojos, profundos, inquisitivos y entrelazados con una emoción que no podía identificar. ¿Vas a menudo a estas reuniones?, preguntó, rompiendo la tensión. A veces, respondió ella, sin revelar nada en su tono, pero no por las razones que crees. ¿Y qué razones creo? Ella lo miró entonces. De verdad lo miró, y él sintió un leve escalofrío en la espalda. «¿Te mellow too?». Antes de que él pudiera responder, ella echó un vistazo hacia la entrada. Un hombre con traje oscuro se quedó allí un instante, observando a la multitud, y luego desapareció. Su atención volvió a Ethan, pero algo de ese momento se le quedó grabado en la mente. Apareció una camarera con sus entrantes, un delicado arreglo de salmón ahumado y verduras. Apartó su plato sin tocarlo. «Disculpe», dijo en voz baja. Poniéndose de pie, se levantó por cortesía. «¿Volverás?». Sus labios se curvaron en esa misma sonrisa ilegible, quizás, y entonces desapareció, deslizándose entre la multitud sin que nadie se volviera a seguirla. Los ojos de Ethan la siguieron hasta la puerta, donde se deslizó al pasillo que daba al salón de baile. Cuando por fin regresó a su asiento, el plato de salmón seguía intacto, el vaso de agua medio lleno, pero junto a él había una servilleta. La abrió y encontró una sola palabra escrita con una caligrafía deliberada y en bucle. Pronto los discursos terminaron. Los aplausos rugieron. Ethan se dio cuenta de que no había oído ni una sola palabra. La música subió de volumen, las parejas ocuparon la pista de baile, pero su atención permaneció fija en la silla vacía de la mesa 6, y en la persistente sensación de que debería saber exactamente quién era ella en la gala. Terminó pasada la medianoche, pero la atención de Ethan no volvió del todo a la sala, incluso mientras los donantes brindaban por su última iniciativa de inversión y los fotógrafos lo captaban con sonrisas cuidadas. Su mirada se desvió hacia la puerta por la que ella había desaparecido, para cuando su coche llegó a la entrada de la Astoria. Su asistente, Chloe, ya lo esperaba dentro con una elegante tableta en la mano. Llevaba 4 años gestionando su agenda, tiempo suficiente para detectar los más mínimos cambios de humor. «Estabas distraído esta noche», dijo, mientras el chofer los conducía por las calles oscuras. Ethan respondió sin levantar la vista de su teléfono. Ella ladeó la cabeza, observándolo. «Apenas probaste el champán y te fuiste durante el anuncio de la promesa de donación. Is no as tú». Anne se desplazó sin rumbo por correos electrónicos sin importancia, reacio a dejar que ella lo leyera con tanta facilidad. Un día largo, en demasiados discursos. Los labios de Chloe se curvaron en una leve sonrisa. O quizá fue la mujer de la mesa 6 y Nathan,
Levantó la cabeza de golpe. ¿La notaste? Difícil no hacerlo. Parecía que intentabas ponerla en una foto familiar. Se recostó, exhalando lentamente. No sé quién era. Las palabras le pesaban en la boca, no porque fueran falsas, sino porque tampoco lo eran del todo. Anne Chloe frunció el ceño, pero lo dejó pasar. Veré si encuentro su nombre en la lista de invitados. No, dijo Ethan rápidamente, con más brusquedad de la que pretendía. Ella arqueó una ceja. No te molest. No es importante, pero así fue. Horas después, la ciudad brillaba bajo sus pies desde las ventanas del ático, y el río Hudson, una franja oscura que cortaba el horizonte. Ethan estaba descalzo en su sala, con las luces tenues y el silencio apretando. Se sirvió una copa. El líquido ámbar se reflejaba en la luz de la chimenea, e intentó convencerse de que la observación de Chloe no era más que pura curiosidad. Aún así, y eso, los había visto antes, no de la forma estéril y fugaz que recordaba de sus conocidos, sino en momentos que una vez habían significado. Casi podía oír su voz, más suave entonces, cálida de una manera que no había sido esta noche. En su mente se remontó a regañadientes. A una década atrás, había habido una ceremonia, no grandiosa, pero sí íntima, en una casa adosada del West Village. Ella vestía de marfil, no de blanco, porque insistía en que le parecía más sincero. Recordó su risa de aquel día, la forma en que apoyó la mano en su pecho como si sintiera los latidos de su corazón a través de la tela, y entonces con la misma rapidez los recuerdos se distorsionaron. Los gritos en la cocina, los portazos, las acusaciones que le habían herido más de lo que había admitido en aquel momento, los titulares de la prensa económica cuando su nombre se vio vinculado a un escándalo, uno del que había logrado distanciarse por completo. Su rostro se desvaneció en su mente, reemplazado por la fría eficiencia de seguir adelante sin ella. La había borrado de todas las fotografías de su oficina, de todos los cajones de su casa. Incluso su nombre, Alexandra, se había convertido en algo que jamás pronunciaba en voz alta, ni siquiera para sí mismo. ¿Y por qué ahora? Porque ella, Ethan se hundió en el sillón de cuero junto a la ventana, removiendo la bebida en su vaso. Sentó un punto. Quizás no era ella. Quizás los años habían desdibujado las fronteras de la memoria y convertido a una desconocida en un fantasma de su pasado. En paranoia nada más. Y aún así, pensó en la servilleta doblada que llevaba en el bolsillo. La sacó y la alisó contra su rodilla. La única palabra. Anne pronto lo miró fijamente con una tinta lo suficientemente oscura como para parecer fresca. Se dijo a sí mismo que podría significar cualquier cosa. Una promesa, una amenaza, o nada en absoluto. Pero mientras estaba allí, sentado, con la ciudad extendiéndose como un brillante tablero de ajedrez bajo él, una inquietud familiar comenzó a anidar en su pecho. Había construido su imperio basándose en la capacidad de leer a la gente, de anticipar sus movimientos antes de que los realizaran. Y esa noche, por primera vez en años, se sentía como si estuviera siendo estudiado. Desde lo más profundo de su memoria, su voz resurgió. No las palabras, sino el tono, controlado, mesurado en el tipo de tono que usa alguien cuando ya ha decidido exactamente cómo terminará el juego. Ethan dejó la servilleta en la mesa auxiliar y la miró fijamente durante un largo rato antes de apagar finalmente las luces por la mañana. Casi se había convencido de olvidarla casi a media mañana. La neblina del ático había sido reemplazada por el zumbido estéril de la oficina de Ethan Crowe en el piso 54. El horizonte se extendía más allá de la pared de cristal tras su escritorio, pero su atención estaba absorta en las proyecciones trimestrales y las adquisiciones pendientes. La rutina era su mejor arma contra la distracción, y hoy la necesitaba. Anne Chloe había llegado antes de lo habitual, con sus tacones resonando enérgicamente sobre el suelo pulido. No había dicho nada más sobre la mujer de la gala, aunque él la había pillado mirando la servilleta doblada que aún descansaba en la esquina de su escritorio. La había dejado allí a propósito, un silencioso recordatorio de que la curiosidad era peligrosa, pero no lo suficiente como para actuar en consecuencia. Era casi mediodía cuando un suave susurra, un movimiento rompió el monótono ritmo del día. Levantó la vista, frunciendo el ceño. La recepción, frente a su puerta, estaba vacía. Chloe había salido para una reunión con un cliente. Sin embargo, en el suelo, justo dentro de su oficina, yacía un sobre blanco sin remitente, sin marcas en Ethan. Lo recogió, sintiendo el peso de algo rígido en su interior. Deslizó un abrecartas por el sello y una solitaria fotografía brillante cayó en su mano. Se quedó congelado. Era él, 10, quizá 12 años más joven, de pie junto a la mujer de la mesa. Su cabello estaba más suelto,
Su sonrisa, más radiante, su mano descansaba suavemente sobre su pecho. Estaban frente a la puerta de una casa adosada que reconoció al instante. La casa que habían compartido en West Village. Se recostó lentamente, estudiando cada centímetro de la imagen. Los bordes estaban desgastados, los colores ligeramente descoloridos, pero el momento que capturó era inconfundible. Se veían felices. Esa fue la parte más impactante. Ese momento había sido uno de los últimos antes de que todo se echara a perder. No había nota ni remitente. Solo la imagen, como si eso bastara para decirlo todo en un pulso de recuerdo. Lo golpeó, agudo y desagradable. Era tarde en esa misma casa. El aire olía ligeramente a lluvia. Ella estaba de pie, en la cocina, con la voz baja pero temblorosa. «Sé lo que hiciste, Ethan. ¿Crees que no me enteraría?» Se hizo el tonto, manteniendo la calma. «Te lo estás imaginando». Pero no lo había imaginado. Tenía papeles en la mano, documentos con su firma, que autorizaban transferencias que nunca había aprobado. Las inversiones, las cuentas fantasma, los nombres que no reconocían. Recordó la forma en que ella lo miró entonces, no con enojo, sino con la mirada vacía de alguien que ve como los cimientos de su vida se quiebran bajo su peso. Y luego llegó la cobertura mediática, la separación discreta y estratégica. Los titulares la tildaban de imprudente y descuidada con los fondos. Él había salido ileso del escándalo, mientras su equipo legal trabajaba a destajo para reorientar la narrativa. Ella se había quedado con los restos en tan. Ethan cerró los ojos deseando que el recuerdo volviera a su lugar. Se dijo a sí mismo que era solo una coincidencia. Cualquiera podría haber encontrado esta foto. Cualquiera podría haberla deslizado por debajo de su puerta. Pero en el fondo de su estómago sabía que no era así. Él le dio la vuelta a la fotografía. No había nada escrito, solo el leve residuo pegajoso de cinta adhesiva vieja, como si hubiera estado pegada a la pared o en un álbum. Presionó el intercomunicador. «Chloe, ¿vino alguien mientras no estabas?» Su voz se quebró. «No, que yo haya visto». «¿Por qué?» «No importa», dijo rápidamente, cortando la línea. La fotografía yacía en el centro de su escritorio, atrayendo su atención cada vez que intentaba enfocar otra cosa. No era la imagen en sí lo que lo inquietaba, sino la intención que la amó. Alguien quería que recordara para cuando el sol empezó a ocultarse lentamente sobre Manhattan. La fotografía ya estaba guardada bajo llave en el cajón de su escritorio, pero guardarla no apagó el eco de su voz en su mente, ni la certeza de que quien la hubiera dejado había estado lo suficientemente cerca como para colarse en su oficina sin ser visto ni en algún lugar. Ella estaba sonriendo de nuevo, no como en la fotografía, sino como alguien que sabía exactamente cómo se acababa de realizar el primer movimiento de un juego. La ciudad se sentía diferente después de 10 años, más ruidosa, más nítida y, sin embargo, extrañamente familiar. Alexandra Crowe se movía por las calles como un fantasma que conocía cada esquina. Cara de oficio, pero mantenía la cabeza gacha lo justo para pasar desapercibida. Manhattan había sido su jaula una vez. Ahora, era su coto de casa. Desde la mesa de la esquina de una tranquila cafetería frente a la fortaleza de cristal de Crow Capital, bebió un café solo y observó la oficina del piso 54 donde sabía que él estaba sentado. Las ventanas tintadas reflejaban el sol del atardecer, lo que le impedía ver el interior, pero no le hacía falta. Podía imaginar su postura, controlada, calculadora menos, y cómo estaría examinando la fotografía que le había dejado. Ahora se preguntaría por qué. Eso era bueno. El primer paso siempre era hacerles pensar en su vida después de él no había sido más que una reconstrucción. En las semanas posteriores a su divorcio, los titulares la habían devorado y los círculos sociales en los que antes se desenvolvía con soltura la habían escupido. Sus amigos habían guardado silencio. Sus clientes se habían marchado. Su propia familia había sugerido discretamente que desaparecer sería lo mejor. Ozzy Loizo salió de Nueva York con una maleta y el poco dinero que logró reunir antes de que su equipo legal congelara sus cuentas. Durante aceptó trabajos que nadie esperaría de una mujer que alguna vez cenó con senadores en contabilidad en un pequeño pueblo costero. Camarera en lugares donde nadie leía el Wall Street Journal, clases particulares a niños en idiomas que jamás usarían, pero la verdad nunca la abandonó. Había guardado todos los documentos que pudo recuperar, cada prueba, cada susurro de quienes habían visto lo que Ethan había hecho. Lo había estudiado a distancia, siguiendo sus negocios, sus inversiones, sus movimientos públicos. Cuando él creía que se había ido, ella simplemente había estado esperando. Y entonces, el mes pasado, surgió una oportunidad en un encuentro casual con alguien que tenía sus propias razones para ver caer a Ethan juntos. Comenzaron a trazar un plan, no un ataque repentino,
no un arrebato público, sino algo metódico, ineludible. Todavía recordaba las últimas palabras que le había dicho en la cocina de aquella casa un día. Ethan, desearás haberme tratado de otra manera. Ella no quería su dinero. Quería que la verdad que él había enterrado saliera a la superficie, tan completamente que ni siquiera sus miles de millones pudieran sofocarla a su reflejo en el escaparate del café. Le llamó la atención. El tiempo la había cambiado, a los ángulos de su rostro, más definidos, la calidez de su mirada, reemplazada por algo más frío, más preciso. Había dejado de usar los colores que a él le gustaban, había dejado de peinarse como él antes admiraba. Esta noche lo llevaba recogido, práctico, sin estorbar. Quería que la reconociera, sí, pero no de inmediato. No hasta que fuera demasiado tarde para que él pudiera maniobrar. Miró su reloj. En menos de una hora, él saldría de la oficina. Para sus reuniones vespertinas conocía su horario. Lo había memorizado al minuto. Esa noche, no lo seguiría. Esa noche se trataba de dejar que la fotografía calara hondo, de dejar que la inquietud se arraigara lo suficiente como para mantenerlo despierto afuera. El viento traía el tenue sonido del tráfico y una sirena a algún lugar lejano del centro. Terminó su café, dejó una propina y salió a la calle, mezclándose con el bullicio vespertino. Pasó junto a su edificio sin levantar la vista, pero podía sentir el peso de su presencia. A su lado pensó en todas las noches que había pasado, imaginando Echigegrezu, y en cómo ninguna de esas fantasías había sido sobre el perdón. El mundo creía que Ethan Crowe había construido su imperio con brillantez e instinto. Ella sabía que no era así. Al doblar la esquina, las primeras estrellas comenzaron a asomar por el cielo que se oscurecía. En algún lugar sobre ella, en aquella oficina con paredes de cristal, él sostenía de nuevo la fotografía y ella sonrió, no con la suave sonrisa de la mujer de la foto, sino con la sonrisa cómplice de quien acababa de mover su segunda pieza. En el tablero el juego había comenzado y Alexandra no tenía intención de perder a la invitación. Se había enviado esa mañana como por impulso. Ethan se dijo a sí mismo que era una decisión calculada. Ansí, Alexandra iba a aparecer de nuevo en su vida. La quería en su territorio, rodeada de sus aliados, donde pudiera observarla sin levantar sospechas en el lugar. Era un comedor privado en la Maison, todo de caoba pulida, con una iluminación tenue y el suave tintineo de los cristales. Alrededor de la larga mesa se sentaban 6 de sus inversores más confiables, cada uno con una fortuna superior a la de algunos países pequeños. El tipo de hombres y mujeres que podían oler la debilidad a kilómetros de distancia. Llegó con 10 minutos de retraso. El Trey le abrió la puerta como si fuera de la realeza. Su vestido era sobrio pero preciso, y la seda azul marino intenso reflejaba la luz de las velas a cada paso. No se apresuró ni se disculpó. Simplemente sonrió levemente, como si la hubieran estado esperando desde el principio. Alex, saludó Ethan, levantándose para acercarle la silla. Probó el nombre con naturalidad, pero con detenimiento. Sus ojos parpadearon solo un instante antes de ir. Gracias por incluirme, señor Crowe, dijo, con un tono lo suficientemente suave como para que los demás asumieran que eran conocidos. Educados al principio, la conversación fluyó con naturalidad en tendencias del mercado, expansiones internacionales, las típicas poses de los ricos. Ethan la observaba más que la escuchaba. Ella reía en los momentos oportunos, hacía preguntas agudas y parecía genuinamente interesada en un proyecto que un inversor estaba describiendo. Pero entretejidas en sus palabras, había hilos que solo él podía ver. Siempre he creído, dijo, removiendo su vino, que los asuntos pendientes suelen volver. A veces, cuando menos te lo esperas. Al otro lado de la mesa los Ethan se apretaron imperceptiblemente alrededor de su copa. ¿Trabajas en finanzas?, preguntó Lawrence Deacon, uno de sus socios más antiguos. Ya no, respondió con un leve encogimiento de hombros. Me fui. Digamos que aprendí a las malas lo que pasa cuando se pierde la confianza. El comentario no le sentó nada mal a los demás. Para Ethan fue como una cuchillada justo debajo de las costillas. Entre plato y plato se acercó a él. Su perfume era sutil pero desconcertantemente familiar. ¿Sueles invitar a desconocidos a cenas tan íntimas?, preguntó en voz baja. Esbozó una sonrisa forzada. Solo cuando siento curiosidad por ellos. Y estoy satisfaciendo tu curiosidad. Eso está por verse. Ella la dio la cabeza, casi divertida. Paciencia, Ethan, ambos sabemos que algunas respuestas valen la pena esperar. Antes de que pudiera responder, una voz desde el otro extremo de la mesa interrumpió el murmullo de la conversación. Disculpe, dijo Margaret Lang, una inversionista de mirada aguda, conocida por recordar nombres y rostros con precisión. Querg había estado observando a Alexandra durante los últimos minutos, frunciendo el ceño como si estuviera dándole vueltas a un rompecabezas. Te conozco,
dijo Margaret de repente. Here's Alexandra Crowe. La mesa se quedó quieta. Los tenedores se detuvieron en el aire. Nathan forzó una risita, pero no le salió bien. Margaret, no estoy segura, insistió Margaret. Te casaste con Ethan fue hace años, pero recuerdo las fotografías. Estuviste en el Post durante todo ese... Su voz se fue apagando. Al darse cuenta del peso de lo que estaba a punto de mencionar, Alexandra sonrió, lenta y pausadamente. Tienes buena memoria. Siguió un silencio incómodo, de esos que no se desvanecen fácilmente. Ethan se aclaró la garganta, volviendo a la conversación sobre la última adquisición en Hong Kong, pero el ambiente había cambiado. Sus inversores lo miraban con otros ojos, con la curiosidad latente bajo sus fachadas de cortesía durante todo el proceso. Alexandra comió tranquilamente como si nada hubiera pasado, pero cuando sirvieron el postre miró a Ethan y dijo, suficientemente alto como para que él la oyera viejas dudas. Ethan tienen una forma de vencer. Cuando finalmente terminó la cena, se puso el abrigo con un elegante gesto hacia el grupo y salió sin esperarlo. Ethan se quedó atrás, respondiendo preguntas con un encanto forzado, pero su mente no estaba en la habitación. Podría las primeras grietas formándose, no en su imperio, sino en el muro cuidadosamente construido entre su pasado y su presente, y era Alexandra la que manejaba el cincel. El viento del Hudson atravesaba su abrigo mientras Alexandra se alejaba de la maison, con el eco del reconocimiento de Margaret Lang aún en sus oídos. Había deseado ese momento en la ruptura de su compostura, la tensión de su mandíbula, cuando su nombre apareció en medio de su mundo selecto, pero bajo la satisfacción. Algo más antiguo se agitó, un recuerdo no suavizado por el tiempo, sino agudizado. Tenía 29 años el año en que ocurrió, aún lo suficientemente joven como para creer que el matrimonio sobreviviría a cualquier adversidad, aún lo suficientemente ingenua como para creer en las promesas de Ethan. Habían sido la pareja envidiada en una casa en Tribeca, fines de semana en los Hamptons, invitaciones a juego para todas las galas. Se había forjado una reputación en el mundo de las finanzas mucho antes de adoptar su apellido. Las primeras grietas aparecieron silenciosamente, documentos que llegaban tarde, preguntas de clientes para las que no tenía respuestas. Una firma. Su firma aparecía en una transferencia que no recordaba haber autorizado. Ella lo había confrontado una noche en la cocina, con el agua de lluvia goteando de su abrigo después de haber corrido a casa desde la oficina en Ethan. Hay un retiro de $3.4 millones de la cuenta de Denvers. Mi nombre está en la aprobación. No había levantado la vista de su bebida. Entonces, debiste aprobarlo. No me acordaría de algo así. Finalmente la miró, tranquilo, casi aburrido. Alex, los errores ocurren. Estás cansado. No dejes que la paranoia te vuelva descuidado. Ella lo miró fijamente, y las palabras le cayeron como piedras. Paranoia descuidada. Como si el mero hecho de interrogarlo fuera un defecto de su carácter. Durante las semanas siguientes, los retiros se multiplicaron. Intentó obtener respuestas del banco, pero el papeleo, cada página, llevaba su firma. Cuando lo acusó directamente, él no gritó. No le hizo falta. Yo construí lo que tenemos, dijo, apoyado en el marco de la puerta de su habitación. A veces las reglas se rompen. Me lo agradecerás cuando esto termina. No había terminado. Detonó a la investigación federal. Llegó primero en agentes con rostro pálido y voz entrecortada. Le pidieron que fuera al centro para aclarar algunas cosas. Estuvo sentada bajo luces fluorescentes durante horas, explicando que no había autorizado ni una sola transacción, que su esposo manejaba la mayoría de las inversiones. El investigador principal se inclinó hacia adelante, con tono neutral. Señora Crowe, todas las pistas que seguimos terminan con usted. Para cuando la acusaron, Ethan ya se había distanciado. En público, expresó su conmoción. En privado solo le ofreció la sugerencia de que se declarara culpable para evitar empeorar las cosas. Recordaba la humillación vívidamente. Los tabloides la devoraron en esposa caída de Wall Street. La novia de un multimillonario hundida por la avaricia. Sus amigos desaparecieron. Sus padres solo llamaron una vez, con la voz tensa por la decepción. Perdió sus licencias, su carrera y la casa. Ni siquiera pudo conservar su anillo de bodas. Él lo vendió discretamente diciéndole que lo recaudado se destinaría a cubrir gastos legales. Y Ethan salió ileso, su nombre ausente de cada acusación. Su empresa floreció después, como si su ruina pública hubiera fertilizado su imperio. El aislamiento era peor que la bancarrota. Se había mudado a un apartamento de una habitación en Queens, con su apellido de soltera, viviendo de trabajos temporales y pura terquedad. Las noches eran las más duras mirando al techo, repasando cada conversación,
cada vez que ignoraba el destello de advertencia en sus ojos o en su terapeuta. La única persona con la que había hablado regularmente durante esos años, le había dicho una vez: no solo te quitó el dinero, Alexandra, tomó tu verdad y la reemplazó con su versión. Ella asintió, pero nunca le dijo al terapeuta que una parte de ella le había creído, incluso después de que los hechos quedaran claros. Eso era lo peor, como la había hecho dudar de sí misma tan profundamente que la verdad le había parecido una mentira. Ahora, una década después, la herida no se había cerrado. Se había reconstruido lo suficiente como para parecer completa, pero la cicatriz era profunda, un recordatorio de cada portazo en la sala de juntas, de cada susurro que había soportado en los años siguientes. Al llegar a su habitación de hotel, dejó su bolso y se sirvió una bebida. Las luces de la ciudad brillaban al otro lado de la ventana, intensas y frías. Anne pensó que el pasado estaba enterrado, pero ella lo había mantenido vivo en archivos, en fotografías, en los recuerdos, que nunca se suavizaron. Bebió el whisky lentamente. Su reflejo se difuminaba en el vaso. No había satisfacción en lo que planeaba, solo inevitabilidad en su mundo. Las deudas eran números en un libro de cuentas que debían pagarse o cancelarse. En el suyo, eran algo completamente distinto. Anne cogió el teléfono y marcó un número al que no había llamado en meses. Cuando la voz del otro lado contestó, solo dijo una cosa: Anne, ya es hora. La llamada terminó, dejando a Alexandra sola en el tranquilo murmullo de su habitación de hotel. Dejó el teléfono, con el vaso de whisky aún tibio en la mano. La ciudad a sus pies palpitaba de luz, pero aún no estaba lista para afrontarla. Se oyó un golpe firme y deliberado, no el típico del servicio de habitaciones. Abrió la puerta y se encontró con un hombre con un abrigo de lana oscuro, de esos que parecían mayores que su dueña, pero mejor cuidado. Tenía el pelo corto, con canas en las sienes, y sus ojos escrutaban su rostro con la serena paciencia de alguien acostumbrado a leer mentiras. Alexandra Crowe. Su voz tenía un peso firme. Dudó antes de responder. ¿Quién pregunta? Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un desgastado estuche de cuero para su credencial. An, policía de Nueva York, Detective Marcus Hawley. Creo que deberíamos hablar, dijo. Ella lo dejó entrar, sin saber muy bien por qué. Ale se movía despacio, como si la habitación misma fuera una prueba de que podría molestar. Prefirió el sillón en lugar del sofá, sentándose de frente a ella y a la puerta. He oído que has vuelto a la ciudad hace unas semanas, empezó. Esa noticia suele circular en ciertos círculos. Alexandra se apoyó en la ventana, cruzándose de brazos. ¿Y qué círculo es ese? Del tipo que aún recuerda el escándalo de Crowe, dijo Ale con franqueza. Los cargos, el juicio, el hecho de que asumieras la culpa. Anne apretó la mandíbula. Si viniste aquí a reabrir esa herida, no te molestes. Lleva años cosida. La observó un momento antes de hablar. No estoy aquí para acusarte. Estoy aquí porque he estado revisando casos antiguos en fraudes financieros, sobre todo algunos que nunca me convencieron. El tuyo es uno de ellos. Su instinto le decía que le cerrara la puerta en las narices. Había pasado una década aprendiendo que cualquiera que ofreciera ayuda quería algo a cambio. Pero había algo en el tono de Ale, no lástima ni oportunismo. Curiosidad, tal vez. ¿Por qué ahora? Porque algunas de las mismas empresas fantasma relacionadas con su caso han resurgido en otras investigaciones, dijo Ale. Solo que esta vez están vinculadas a su exmarido, Ethan Crowe. Se quedó sin aliento. Sabía que seguía jugando, pero oírlo de labios de un detective hizo que el pensamiento fuera más pesado, más peligroso. No puedo prometer que nada se mantenga, continuó Ale, pero creo que te tendieron una trampa. Y si estás dispuesto a hablar conmigo, a hablar de verdad, podríamos tener la oportunidad de demostrarlo. Anne se dio la vuelta y contempló el Empire State Building brillando a lo lejos. ¿Quieres que te ayude a ir tras él? Quiero la verdad, dijo Anne, pero la verdad suele volverse confusa, sobre todo cuando ha estado enterrada tanto tiempo. Alexandra pensó en los archivos que había guardado, los documentos que había escondido en almacenes bajo nombres falsos. Tenía las piezas, pero dárselas significaría entregar partes de sí misma que había luchado con tanto esfuerzo por guardar en la vergüenza. Los errores, los años en los que no estaba segura de querer seguir viviendo. ¿Qué pasa si digo que no?, preguntó Anne. Él se encogió de hombros. Entonces sigo investigando por mi cuenta. Pero deberías saber que la gente que se enfrenta a Crowe no suele salir ganando solo, menos aún. Ella lo encaró de nuevo, con expresión indescifrable. No confío en la policía. No pido confianza, dijo. Pido una conversación. El silencio se extendió entre ellos. En algún lugar de la calle, una bocina sonó y se apagó. Alexandra respiró hondo. La decisión pendía del filo de la navaja. Finalmente, se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó una pequeña llave de latón. La dejó sobre la mesa. Entre ellos, abre una taquilla en un almacén de Long Island City.
dijo. Si vas en serio, nos vemos allí mañana a las 9. Pero entiende esto, si me engaras, no hay segunda oportunidad. Ale asintió, una vez guardándose la llave en el bolsillo. Me parece bien. Aun cuando la puerta se cerró tras él, Alexandra se quedó en medio de la habitación, con el eco de su voz aún presente. No sabía si acababa de dar su primer paso real hacia la justicia, o si había cometido su mayor error. Hasta la fecha, el depósito le había dado a Ale más de lo que esperaban: contratos firmados a nombre de Alexandra, recibos de transferencia bancarias y un documento sellado con un número de cuenta en el extranjero que delataba fraude. Cuando salieron a la mañana gris, el plan ya estaba tomando forma. Si quieres atrapar a un hombre como Ethan Crowe, dijo Ale, no lo arrastras hasta la mesa, lo obligas a caminar solo. Así nació la idea del aguijón. 3 días después, Alexandra se encontraba en el pasillo dorado del Hotel St. Regis. Su reflejo se reflejaba en los paneles de espejo. Llevaba un vestido azul marino, el cabello recogido, en un elegante moño, a la versión de sí misma que Ethan recordaba, refinada y controlada. El tipo de mujer que podía sentarse frente a millonarios y defender si ella estaba dentro. Disfrazada de su socio bajo el alias de Michael Graham, la sala de estar de la suite se transformó en una sala de juntas con vasos de agua cristalina, canapés y una computadora portátil abierta con un prospecto de inversión falso que el equipo de Ale había preparado. Las cámaras estaban ocultas, una en la lámpara de araña, otra en el detector de humo y una tercera en la base de la lámpara junto al sofá. Cuando Ethan llegó, no llamó. Entró como si fuera el dueño del lugar, lo cual, en su opinión, probablemente era cierto. Alex dijo con esa media sonrisa, como si llevaran toda la vida reunidos para tomar cócteles. Te ves tan bien, mantuvo la voz serena. Ethan, soy Michael Graham. Hemos estado hablando de un proyecto que creo que te resultará mutuamente beneficioso. Ale le estrechó la mano con la firmeza propia de quien ha cerrado tratos millonarios. Señor Crowe, un placer. Ethan no se sentó de inmediato. Se acercó a la ventana, observando la vista de la Quinta Avenida como si la evaluara. Entonces, ¿qué clase de proyecto une a mi exesposa y a un inversionista misterioso? Alexandra deslizó la carpeta por la mesa. Un fondo de riesgo discreto, internacional, de alta rentabilidad, de esos que antes te encantaban. Ethan rió entre dientes y por fin se sentó. Me sigue encantando, pero no me gusta la nostalgia. ¿Cuál es el truco? No hay trampa, dijo. Solo una oportunidad. Al principio la conversación daba vueltas en círculos. Él dejaba caer detalles cuidadosamente planificados sobre inversiones en el extranjero y cuentas de baja visibilidad, mientras que Alexandra llevaba a Ethan a un territorio familiar. Luego vino el pivote. Por supuesto, dijo Ale con naturalidad. La clave es evitar los problemas regulatorios que ya has tenido. Necesitaríamos asegurarnos de que nuestra documentación, refleje la realidad de forma distinta a la verdad. Ethan se recostó, sonriendo con suficiencia. El papeleo es solo una historia que le cuentas al gobierno. La clave está en hacerla creíble. A Alexandra se le aceleró el pulso. Era eso su arrogancia. Se filtraba. Exactamente, dijo ella. Y nadie lo sabe mejor que tú. Se encogió de hombros. Digamos que he tenido mi dosis de contabilidad creativa. En su día, moví unos cuantos millones a nombre de mi esposa. Mantuve a los federales en la incertidumbre durante años. Los ojos de Hole se dirigieron a Alexandra. La confesión fue más directa de lo que ambos esperaban. Ethan se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Lo bueno fue que ni siquiera lo supo hasta que llegaron las citaciones. La pobrecita pensó que solo había firmado unos aburridos trámites inmobiliarios. Y cuando todo se vino abajo, yo tenía las manos limpias. Alexandra se obligó a no reaccionar. La Cushionis continuó que si trabajamos juntos, puedo solucionar los problemas. Siempre lo he hecho. La cámara en la lámpara grabó cada palabra. Él cerró la carpeta, esbozando una sonrisa forzada. Me tranquiliza saberlo, señor Crowe. Nos pondremos en contacto. Ethan se puso de pie, abotonándose la chaqueta. No tardes mucho. En oportunidades como esta no esperan. Cuando la puerta se cerró tras él, Alexandra exhaló por primera vez en una hora. Le temblaban las manos, pero no se lo ocultó a Ale. Lo tenemos, dijo Ale en voz baja. Todavía no, respondió ella. Eso fue un cebo. Ahora esperamos a que muerda el anzuelo. Mientras hablaba, su teléfono vibró en un nuevo mensaje. Sin nombre, solo un mensaje. Sé lo que haces. Detente antes de que sea demasiado tarde. Sintió una opresión en el pecho. Quien lo envió no fue Ethan. El tono no era el adecuado. Alguien más estaba observando. Él miró la pantalla con la mandíbula apretada. Parece que tenemos compañía. El mensaje había estado en su teléfono toda la noche. Las palabras ardían en la pantalla. Sé lo que haces. Para antes de que sea demasiado tarde.
Alexandra no respondió. Sabía que no era así, pero también sabía que el momento no era casualidad. Ese tipo de advertencia solía llegar cuando el final estaba cerca 2 días después. Su voz era firme, casi cálida, pero ella percibió el cálculo subyacente. Alex dijo, una última cena solo nosotros, sin inversores, sin abogados, sin fantasmas. ¿Acabemos con esto? Ann podría haberse negado, debería haberlo hecho, pero algo en la invitación, su carácter definitivo, parecía un capítulo final que debía presenciar en persona en el restaurante. Era uno de esos lugares tenuemente iluminados, con paredes de madera, escondido en una calle lateral de Manhattan. De esos donde el Trey te saluda por tu nombre y te sienta en una cabina, lejos de miradas curiosas. Ethan había elegido la mesa del rincón. Ann se levantó cuando ella se acercó, acercándole la silla como si estuvieran en los primeros meses de su matrimonio. Pareces Ann intacta, dijo, escudriñando su rostro con la mirada, buscando algo que no encontraría. Ella no sonrió. No finjamos que esto es una reunión. El camarero sirvió vino y durante un rato permanecieron sentados en silencio. El aire estaba cargado con el olor a filete, sellado y mantequilla de trufa. Ethan fue el primero en soltar. ¿Crees que no sé nada de Ale? ¿Y del pequeño espectáculo que montaste en el hotel? Alexandra no se inmutó. Tú mismo me contaste. La verdad, Ethan, no tuve que engañarte, solo dejarte hablar. Ann soltó una risa sin humor. ¿Y qué crees que conseguirás con esa verdad? Venganza, justicia. Esos son cuentos de hadas para quienes no entienden cómo funciona el mundo en sí. Inclinó hacia adelante, con voz baja pero cortante. Arruinaste mi vida, a mi nombre, a mi familia, y lo hiciste con una sonrisa, como si me estuvieras ayudando. No me importa si el sistema te mastica o te deja ir. Quiero que ... ese haber ya no eres intocable. Por un momento, guardó silencio, removiendo el vino como si pudiera responder por él. Luego, inesperadamente, su expresión se suavizó. Te amé, dijo en voz baja, más que a nadie. Pero el amor no sobrevive en un mundo como el nuestro, a menos que lo alimentes con poder. Y yo, Ann, no pensé que sobrevivirías sin que yo tomara el control. Ella lo miró fijamente. Falsificaste mi nombre, Ethan, me usaste como escudo. Eso no es control, es aniquilación. Apartó la mirada, apretando la mandíbula. Estaba protegiendo lo que construimos, que tú lo construí sobre mi espalda, corrigió aún. Hubo un destello en sus ojos en culpa, tal vez, o la comprensión de que sus justificaciones finalmente se habían agotado. Extendió la mano para tomarla por encima de la mesa, y por un instante ella no se movió. Lo siento, dijo, no por lo que hice, lo volvería a hacer, sino por cómo terminó todo entre nosotros, por hacerte creer que eras el enemigo. Ella retiró la mano como si su tacto la quemara. Eso no es una disculpa. Es una confesión disfrazada de amor. El camarero llegó con sus platos. La interrupción fue una lástima. Comieron en silencio, aunque cada bocado tenía un sabor amargo cuando recogieron la mesa. Ethan se recostó. La prensa se divertirá. Mis abogados los mantendrán ocupados. Y tú, Ann, te quedarás con tu pequeña victoria vacía. Ann se puso de pie poniéndose el abrigo. Te equivocas, dijo. La victoria no es vacía. Es saber que verás mi cara en cada titular y recordar que perdiste a la única persona que te amó sin compromiso. Por primera vez en toda la noche su compostura se quebró. Ann, una breve tensión en la mandíbula, un destello de algo parecido al miedo a Dios. Ethan, dijo salió sin mirar atrás, sus tacones resonando contra el suelo de mármol como en una cuenta regresiva. Ann afuera. El aire de la ciudad era tan frío que picaba. Respiró hondo, pero antes de poder subir al taxi que la esperaba, su teléfono volvió a vibrar en el mismo número desconocido, el mismo escalofrío en el pecho. ¿Crees que Ethan es el único al que debes temer? Cerró los ojos. Quienquiera que estuviera ahí fuera no había perdido el interés, y el juego no había terminado. 3 mañanas después, el mundo lo supo en la noticia. Se dio a conocer antes del amanecer en imágenes granuladas de agentes federales, guiando a Ethan Crowe fuera de su ático con paredes de cristal, con el horizonte a sus espaldas teñido por el amanecer. Vestía traje, pero sin corbata, y llevaba las muñecas esposadas del Chiron. En la parte inferior de la pantalla era despiadado. Ann, el multimillonario Ethan Crowe, arrestado por cargos de fraude, falsificación y conspiración. Alexandra estaba sentada en la desgastada terraza de su casa costera, con una manta a cuadros sobre los hombros. El océano abajo estaba agitado, lanzando espuma blanca contra las rocas, como si la marea misma lo hubiera estado esperando. Ann sostenía su café con ambas manos, y el vapor se elevaba en el aire matutino. La copa de vino llegaría después. Este era un momento para presenciar la sobriedad,
Para dejarla reposar, todas las cadenas transmitían la misma grabación en bucle. Ethan saliendo del ascensor, Ethan intentando hablar por encima del bullicio de los periodistas, Ethan siendo empujado con suavidad, casi con respeto, a la parte trasera de una camioneta negra. Los presentadores recitaron las acusaciones como si fueran un obituario. Su imperio se desmoronaba incluso antes de que pasaran a comerciales. Los inversores se retiraban. Los miembros de la junta directiva renunciaban. Las subsidiarias se declaraban en quiebra. No era alegría lo que sentía, no. Exactamente, la alegría habría sido demasiado pura, demasiado dulce. Esto era algo más intenso, como exhalar tras contener la respiración durante 10 años. El teléfono sonó 2 veces esa mañana. Una de Ale, otra de un número que no reconoció. Dejó que saltara el buzón de voz al mediodía. El frenesí no hizo más que aumentar. Cambió de canal justo el tiempo suficiente para captar a uno de los compañeros de Ethan llamándolo visionario, arruinado por su propia arrogancia. La ironía no se le escapó. A todos les encantaba su arrogancia cuando les hacía ganar dinero. El vino llegó después del almuerzo en rojo intenso, casi negro en la copa. Lo bebió despacio, sintiendo un sabor amargo en la lengua. Un golpe en la puerta la sobresaltó. No fue el golpe rápido y descuidado de un repartidor. Fue deliberado, casi medido. Ella dudó, luego lo abrió y encontró al detective Ale, con su abrigo todavía húmedo por la niebla del océano. «Lo lograste», dijo simplemente. «No», corrigió ella. «Él lo hizo, solo me aseguré de que la gente lo viera en él». La miró con una expresión casi de admiración, casi de advertencia. «La cita en el juzgado es el lunes. ¿Quieren que estés allí?» «Estaré allí». Mármol y escalones resonantes. Los periodistas pululaban afuera. Sus voces, un maraña de preguntas. Ella mantenía la cabeza gacha. El taconeo de sus tacones contra la piedra era agudo dentro. El aire era más fresco y tranquilo. El agente de seguridad la dejó pasar tras comprobar su identificación. Se sentó cerca del fondo de la galería. Desde allí podía ver la mesa de la defensa, a los fiscales revolviendo papeles, y el estrado del juez, imponente sobre todo. Y entonces entró Ethan. Parecía más pequeño, el traje caro le colgaba más suelto, y llevaba el pelo despeinado. Pero eran los mismos, afilados, calculadores, reacios a ceder. El murmullo en la sala aumentó a medida que la gente lo reconocía. Las cámaras disparaban. Recorrió con la mirada la galería una vez, 2 veces, y entonces su mirada se fijó en ella por un instante. Ninguno de los dos se movió. Su expresión no cambió, pero algo cambió en sus ojos. No fue sorpresa ni confusión, sino un reconocimiento profundo y completo. No es el reconocimiento cortés de un conocido, no es el reconocimiento reticente de un error pasado. En el tipo de reconocimiento que dice: «Tú eres quien finalmente me venció». Ella no apartó la mirada. El juez llamó al orden a la sala, y el sonido del mazo rompió el aire entre ellos. Pero, incluso cuando comenzaron los procedimientos, términos legales, mociones, cargos leídos en voz alta, los ojos de Ethan seguían volviendo a los de ella, como si necesitara memorizar el rostro que lo había desmantelado cuando terminaron la jornada. Alexandra se quedó de pie y el peso de su mirada la siguió. Hasta las pesadas puertas de madera afuera, los flashes volvieron a estallar. Las preguntas aumentaron frenéticamente. Pero ella no sintió nada de eso por primera vez en años. No luchaba por ser escuchada. Ella era escuchón, y en algún lugar, en lo más profundo de la médula de esa victoria, ella sabía que era solo el comienzo. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal, de un me gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Escribe en los comentarios con qué letra empieza tu nombre.